Bueno, señores, de regreso con ustedes. Hoy vamos a hablar en una segunda oportunidad que tengo de conversar con el doctor Huber Flores, que es abogado y notario, sobre los matrimonios de hecho estable, pero además vamos a ver si nos da chance de ahondar un poquito más sobre el tema de el tema alimenticio, que yo creo que es un tema que quedaron muchos aspectos pendientes en nuestra primera conversación. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Un placer, Justo, muchas gracias. Te agradezco nuevamente tu invitación. Estamos acá para resolver, para evacuar algunas preguntas. Dime en qué podemos ayudarle a la población, en qué podemos hacer. Decíamos ahora temprano que si la unión de hecho estable versus matrimonio tienen los mismos derechos. Digo yo esto porque, bueno, este es uno de los temas abordados en el Código de la Familia y al que, revisando los medios de comunicación escrita, más espacio se le brindó inclusive. ¿Cuáles son los derechos y qué debo demostrar si yo estoy en una unión de hecho estable? ¿Qué debo demostrar para tener esos mismos derechos de un matrimonio? Ok. Para comenzar, el matrimonio y la unión de hecho estable gozan de los mismos derechos. Es decir, derechos y obligaciones. Mutua cooperación, alimentos, ayuda. La intención fundamental de ambas es igual crear un hogar, solidificar un hogar, crear a nuestros hijos y hacerlos crecer. Ahora bien, ¿qué sucede? En el matrimonio tú llegas y te casas, independientemente si hayas convivido o no con una persona, no tienes que demostrarlo. En la unión de hecho estable hay requisitos que son fundamentales. Por ejemplo, una convivencia estable, continua de por lo menos 2 años, como mínimo. Hay un requisito que es sine qua non, la singularidad. La unión de hecho estable se reviste de singularidad en el sentido de que ninguna de las partes unidas, ¿verdad?, deberán haber tenido relaciones anteriores que no hayan sido solventadas. Es decir, matrimonio, por ejemplo. U otra unión de hecho. U otra unión de hecho que debió haber sido disuelta antes de poderse declarar extra. Juan y María tienen que llegar limpios, libres, porque de lo contrario son simplemente 2 personas que están viviendo o llevando una vida en común bajo el mismo techo, pero no aplican para la unión de hecho estable. ¿Qué característica tiene la unión de hecho estable entonces? Ok, la unión de hecho estable tiene como razón fundamental organizar a la familia, darle protección a la familia, y cuando digo familia, al núcleo entero, al producto de la familia, a los hijos de la familia, al patrimonio de la familia. ¿Por qué? Porque como goza del mismo derecho y de las mismas obligaciones del matrimonio, también tienen el mismo derecho los hijos de la unión de hecho estable que los hijos nacidos de matrimonio. Claro. Tienen la misma protección del Estado a través de sus instituciones, el patrimonio de la unión, de los miembros de la unión, de los unidos de hecho. Además de eso, hay características un poco más profundas. Por ejemplo, en la unión de hecho estable, la persona a quien le conviniere puede acudir al juez de familia o en su defecto la autoridad competente para que le declare la unión de hecho de la persona con la que ya no está. Con la que ya no está. Entonces el juez llamará a la persona que ya no está a que diga lo que tenga bien que decir, pero deberá demostrar por qué razón lo está haciendo. Ejemplo, hijos nacidos en común y se separaron, pero necesita el beneficio de la herencia, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces va y le pide al juez. Lo mismo sucede en el caso, mira qué interesante, en el matrimonio estás vivo. Hay matrimonios en inminente peligro de muerte, pero está vivo. En la unión de hecho estable tú puedes llegar a solicitarle al juez la declaración póstuma o postmortem de la unión de hecho estable para efectos del beneficio de sucesión, para que el sobreviviente pueda gozar de la misma proporción conyugal, le llamamos cuarta conyugal, que gozan en el matrimonio, para que los hijos puedan gozar de la misma proporción, del mismo derecho sucesorio que tienen en el matrimonio. ¿Qué recursos tiene la persona para demostrar que, bueno, estuvo 2 o más de 2 años con esa persona en una unión de hecho estable? Recursos hay muchos. Pueden ser, por ejemplo, inicialmente los testificales. Claro. Los testigos que los vieron, que alquilaron la casa, tienen 3 años alquilando esa casa y el que le alquiló la casa es testigo de que yo se la alquilé a ellos 2 y ellos 2 viven ahí. También hay otros recursos para demostrarlo. Puede ser a través de la adquisición de bienes en común, aunque no hayan sido
no hayan estado unidos o declarados unidos, pues la adquisición de bienes en común, las pensiones o las erogaciones que se hacen entre familias, los pagos que se realizan, todo eso demuestra que has estado ahí continuamente. Son testigos, documentos que pueden demostrar, y si hay hijos, con mucha más razón. Vamos a irnos a un estadio posible. Por ejemplo, una persona que dice que bueno, que estuvo viviendo más de 2 años con ese hombre o esa mujer. Pero hay otra persona que también reclama lo mismo. ¿Quién priva? Y en las mismas condiciones. Se lo está reclamando que tuvo una relación de hecho estable por más de 2 años. Ese es el escenario del triángulo. No, a ver, mira. Por ejemplo, Juan y María convivieron 10 años juntos, pero un día se separaron porque no se soportaron. Hagámoslo simple, supongamos que no hay hijos. Pero viene Juan, conoce a Argentina y comienzan a vivir juntos y ya llevan 3 años y van a declararse de unión o se declararon en unión de hecho estable después de haber concluido con los requisitos y viene María a reclamar su derecho. No, priva a partir del momento en que es declarada la unión de hecho estable por la autoridad competente, sea el notario, el juez. En el caso de los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua, también tiene autoridad para esto ¿cómo le llaman? Los jefes de la organización comunal, los comunes. En ese sentido, con tu pregunta, ¿qué priva? El que declaró primero. Ahora bien, si hay hijos de por medio es un asunto diferente. Si la relación de 10 años o de 15 años produjo hijos, es un asunto que se dirime de una manera diferente, se va al juez a reclamar el derecho tutelado por la ley con relación a los alimentos y a lo que le corresponde. Pero en relación a la unión de hecho estable, quien la declaró primero, prima. Bueno, la otra cosa que podría ocurrir, y seguramente usted se ha encontrado en estas situaciones, hay un matrimonio, pero además hay una persona que reclama la unión de hecho estable y producto de esa relación hay un hijo. Eso, me imagino, con respecto al matrimonio no hay mucho que hacer, pero con respecto al hijo sí. Claro que sí. Mira, con respecto a eso, improcedente. Es decir, está dentro de las razones para que no proceda la unión de hecho estable. Pero el derecho del hijo es primo, es primario, es fundamental, es un derecho inalienable, no se lo podés quitar. De la misma manera irá al juez a decirle, mire, este muchacho es hijo. Y supongámonos incluso que no haya sido reconocido por el progenitor. Va a entrar a un proceso de paternidad para demostrar si es o no es el hijo, es un proceso judicial, pero el juez incluso podrá decretar una pensión de alimentos provisional mientras se demuestra si es o no es hijo de Juan. Entonces, es independiente de que si existe o no un vínculo declarado oficial y legalmente, sea matrimonio o unión de hecho estable. Si hay un hijo, o se presume que hay un hijo, se va al juzgado a reclamar el derecho de ese menor, no el derecho de los progenitores. Quiero aclararte eso, no es el derecho de los progenitores, es el derecho del menor. Otra cosa que podría ocurrir, y este tema creo que nos podría dar para tener varias entrevistas, pues, cuando hablamos, por ejemplo, de que esa unión de hecho estable, una de las personas fallece, uno de los miembros fallece, y no deja herencia para ese miembro sobreviviente, ¿qué pasa ahí? Mira, en primer lugar, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver los dos escenarios rápidos. Uno, no hubo declaración de unión de hecho estable, convivieron 15 años demostrado hasta el momento de su fallecimiento. Procrearon hijos y adquirieron bienes. Pero no hay un documento que le diga yo soy quien vivió con él. Primer paso, ir donde el juez y solicitarle al juez que le declare la unión de hecho estable y demostrarlo. Pueden llamar a los hijos del matrimonio, si hubiera hijos por fuera también los va a llamar el juez, si hay otra persona interesada en el asunto, lo va a llamar el juez y ahí el juez va a declarar o a negar la declaración de unión de hecho estable. Una vez declarada la unión de hecho estable, esa persona sobreviviente tiene el mismo derecho. Como no hubo un testamento, para empezar, o aunque hubiese un testamento y no haya sido incluido en él, fíjate bien, aunque hubiera y no haya sido incluido en él, el juez le otorgará a ese conviviente ya judicialmente declarado el derecho de su porción conyugal en el derecho de sucesión, en cualquiera de los dos casos, sea intesto o haya sido testado y no incluido en el testamento. Excelente, doctor. Bueno, doctor, yo creo que en el próximo día vamos a
a ahondar un poquito más en este tema, yo creo que vamos a hacerles propuestas muy concretas a nuestros amigos televidentes, ejemplo, como lo hicimos ahorita, Claro. de situaciones que se pueden presentar para graficarlo de manera mucho más sencilla. Doctor. Un placer, hermano. muchas gracias por recibirme. Regresamos en segunditos con ustedes. Listo. Excelente.